nos acordamos de ustedes y de los lugares en donde residen y les damos gracias por su apoyo, por sus ofrendas y sus oraciones. Gloria a Dios por siempre. Sea usted bienvenido a esta casa, casa de adoración del Señor. Aleluya. Vamos pues a trabajar y es un momento de trabajo porque es prestar atención usando nuestra voluntad. Y el Señor va a hacer su labor al dar su palabra, y es palabra que alumbra, es conocimiento de Dios, y eso se traduce como alimento espiritual. Hoy, durante el día, alimentamos varias veces el cuerpo. Ahorita vamos a alimentar nuestro espíritu. Amén. Gloria a Dios por siempre. El domingo iniciamos la vida de un misionero de Dios llamado David. Y yo le recomiendo el mensaje de ese día, específicamente del servicio de las 9 de la mañana y de las 11 de la mañana. Hoy vamos a continuar en este personaje David, misionero de Dios, en esta escuela de misiones. Abramos la escritura en el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 16. El primer libro del profeta Samuel en el capítulo 16. Y al acercarnos a la escritura comienza la tarea o el proceso de identificarnos con el personaje. Se trata de un jovencito que fue pastor de ovejas, era el hijo menor. Su padre se llamaba Isaí, vivían en Belén y tenían rebaños de ovejas. Sus hermanos mayores eran soldados del rey Saúl. Y así comenzó pues la historia aquí en este capítulo 16. De pronto, el Señor dijo a Samuel. Analicemos cómo el caso se abre. De pronto el Señor dijo a Samuel, en la ciudad de Belén, en ese poblado, en el caserío, cada familia contenta, siguiendo las leyes del Señor, las leyes religiosas, familias numerosas, casas con patio, una gran comunidad, buen ambiente, etc. De pronto, el Señor dijo a Samuel, bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Por qué no leemos que Dios fue de puerta en puerta y a cada casa le dio un sueño y un soñador? No fue así. De pronto, el Señor dijo a Samuel, y Samuel, un hombre profeta levantado por Dios, un hombre con espíritu del Señor, respetado por el pueblo. Y el Señor dijo a Samuel, allí conocemos pues una manera de dar a conocer a alguien por medio de otra persona un mensaje. Dios le dijo a Samuel que hiciera algo. Dice, llena tu cuerno de aceite y ve, y te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido
un rey para mí. El primer asunto aquí declarado es escoger a un rey. Ese era el propósito. Bueno, si ese es el propósito, ¿por qué no se llevó a cabo a través de un sueño o a través de un proceso democrático donde preguntemos quién quiere ser rey y elijamos al que quiere ser rey? Esta manera es divina, es la realización de la agenda divina a la manera divina, es agenda divina y será a la manera divina. Aquí el grito del Señor era: únjanme a David urgentemente antes que cualquier otro asunto, cosa, idea, tarea, trabajo, problema, etc. Únjanme a David a como dé lugar. Y ese David es uno de los hijos de Isaí, y de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Entonces, el primer punto que yo te pido escribir es: unjan a David. Tarea de profeta: ungir, usar el aceite de la unción. Enseguida, en el versículo 7 leemos: pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Esta declaración del Señor fue una corrección hacia Samuel, porque Samuel, cuando vio a los hermanos mayores, pensó que había encontrado al escogido de Dios debido a las apariencias físicas. Dios lo corrigió y le dijo: no, así no son las cosas divinas. No trates de desahogar una agenda divina a través de cómo miras. Esto que yo te he instruido a hacer y llevar a cabo, lo vas a realizar de acuerdo a cómo veo yo a las personas. Veo el corazón de las personas, no la apariencia exterior. Entonces Samuel se quedó helado, diciendo: ups. Entonces, David se hallaba apacentando las ovejas en el campo abierto. Lo tuvieron que mandar traer. Cuando llegó, el versículo 13 dice: entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Vea usted, así comenzó la historia de este misionero. Cosa extraordinaria eso de su ungimiento. Dios usó a un profeta, el profeta le derramó aceite, el Espíritu de Dios vino sobre el ungido y fue declarado ungido del Señor, apartado para el propósito de reinar. Lo separaron mediante la unción, lo separaron para reinar mediante la unción. David se levantó, se regresó a sus labores de pastor. Samuel se retiró
Y pasamos a otro relato. Del versículo 14 hasta el 23, hallamos el encuentro entre el rey Saúl y David, porque a David lo mandaron traer por órdenes del rey Saúl con su instrumento musical para que tocara delante del rey Saúl, y al rey Saúl se le fueran dolores de cabeza, la depresión que él sentía, etc. En el versículo 23 dice: sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba con su mano, y Saúl se calmaba y se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba de él. Y el espíritu malo se apartaba de él. Entramos al capítulo 17. Otro escenario, un evento lleno de episodios. El desafío de Goliat. En el capítulo 17 hallamos que los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damim. Lo mismo hicieron los hombres de Saúl y los hombres de Israel, acamparon en el valle de Ela. Ambos escuadrones se pusieron en orden de batalla, y allí esperaron, y el primero en tomar voz fue el bando filisteo por medio de un paladín o campeón llamado Goliat, un gigante, Goliat de Gat, un gigante de casi 3 metros de altura, un hombre que portaba armadura sobre su cuerpo, mallas, brazaletes, etcétera. Tenía su escudero, una persona aparte, y él tenía en su mano una lanza muy pesada y muy alta. Este hombre durante 40 días estuvo diciendo un mensaje desafiante. Versículo 10 dice: de nuevo el filisteo dijo: hoy desafío a las filas de Israel, dadme un hombre para que luchemos mano a mano. En el versículo 9 dice: si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos, pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. Vea usted, Goliat representa al enemigo, es una figura contraria, adversa, que se pone a interrumpir el orden y la armonía y la paz de un pueblo, el pueblo de Saúl, el pueblo de Israel, el rey y sus ciudades. Vea usted, David, ¿qué historia tiene como militar? Ninguna. Como pastor, toda. Dentro de sus labores de pastoreo, él se encontró cuerpo a cuerpo con un león y lo mató, con un oso y también lo mató. Él usaba y era hábil en la honda, un pedazo de cuero con hilos largos que sostenía una piedra y se lanzaba con fuerza. Era hábil, era músico también, y tenía esa experiencia solamente, experiencia en el campo y con los animales y las bestias del campo. Él no sabía utilizar ni la espada ni el escudo, ni siquiera se había puesto una armadura de soldado, nunca en su vida. Se me olvidaba una cosa, y estaba ungido. Entonces, veamos a David ¿qué hay en él? En él hay habilidades, talentos, dones, y una ceremonia donde le
vaciaron un cuerno con aceite, lo ungieron. Ahora, piense en usted y piense en lo que David pensaba de sí mismo. Piense en usted. Piense en la experiencia que hasta el día de hoy tiene como persona. Piense aquello que no pertenece a su experiencia. Piense lo que está frente a usted, que es un desafío, un problema, un enemigo, etc. El problema se llama Goliat. Y voy a hablar de ese encuentro, David y Goliat. No se trata de que David le debe dinero a Goliat y que Goliat llegó a cobrar, como puede ser el caso de algunos aquí presentes, de que un gigante, representando a un despacho de abogados o a un jurídico o a una firma de cobranza, ya les llegó a cobrar. Luego, ¿qué más? La figura de Goliat, por ese tamaño tan alta, ¿qué puede representar hoy en nuestros días? Puede representar algo así, que alguien nos prometió algo, alguien nos prometió una herencia, un dinero, alguien nos prometió una parte que nos pertenece, pero está haciéndola muy larga. Y aquello está presionándonos. Parece que el gigante tiene más ventaja que nosotros. Parece que el gigante tiene más derechos que nosotros. Por eso quiero hablar de las posiciones, no tanto en el campo de batalla entre David y Goliat, sino en el campo espiritual también. ¿Por qué? Bueno, porque al final del servicio usted puede salir con esta idea. Yo tengo una deuda que pagar, pero el sermón no se trató de eso. O a mí me tienen que pagar un dinero, pero el sermón no se trató de eso. Bueno, el sermón se trató de un gigante, y como tal, como gigante, haga de cuenta que adquiere todas las luces y los roles, y es como el tipo representativo de todo lo que se puede levantar en su contra. Como le dije, David no le debía dinero a Goliat. Goliat no vino a cobrar una deuda a David. Esto está más pesado que asuntos de cobranzas. Esto es algo más fuerte que asuntos de hipotecas. Esto está más complejo que asuntos de promesas de pago. Esto es más reñido, más dramático que asuntos de embargo o asuntos donde alguien está reteniendo lo que es nuestro. No es un problema de David vencer al gigante, es un asunto militar que le corresponde al rey y a sus soldados. ¿Qué anda haciendo ese jovencito rubio, rojizo, que solo sabe tocar el arpa, trasquilar ovejas, enfrentarse a las bestias del campo? ¿Qué sabe de gigantes? ¿Qué sabe de problemas del reino? Él sabe problemas de los animales y de la casa de su padre. Y entonces esto toma sentido frente a nosotros.
Mi tarea es abrir al máximo y lo más amplio el panorama de lo que, como un evento sucedido en la historia, representa un evento espiritual, y se pueden distinguir las posiciones propias y de un enemigo. Veamos a David y acerquémonos a David en el lado espiritual. David tiene dones, el de la música. David es soltero. David es trabajador, tiene una labor dada por su padre: cuídame las ovejas. David compone cantos. David tiene hermanos. Y lo más actualizado en su vida es que un hombre de Dios lo ungió. Es lo último que le ha pasado, lo último. Ahora vámonos con usted. Usted ya tiene bastante recorrido en la vida. Usted sabe mucho de muchas cosas. Pero ¿qué piensa acerca de que si usted está ungido? ¿Qué piensa usted acerca de que si usted está ungido? Cosa que hubo en David. Y uno dice, ¿y yo? Y ahí es donde nos quedamos bailando, sin sonaja, patinando en la mente. Aquí en este instante, en este momento, conforme digo las palabras, le estamos poniendo toda la carne al asador en cuanto a la unción, pensando usted de que si al final del servicio yo lo unjo, entonces se solucionan las cosas. Así estamos empujando hacia ese punto. Pero vamos a ver, siguiendo el ejemplo bíblico, cómo es que David solucionó un asunto. Y vamos a ver el secreto, aquí el punto principal. Sucedió pues que su padre, Isaí, lo mandó con una carga de alimentos a buscar a sus hermanos. Había quesos para los jefes de los 1000, había muchas cosas preparadas para repartirlo a sus hermanos. David se quedó y de pronto, en el versículo 23 dice: mientras hablaba con ellos, con los hermanos, he aquí el campeón, el filisteo de Gat, llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y David las oyó. Vámonos por parte por parte, tranquilamente. Y David las oyó y se interesó en lo que oyó. Se interesó en lo que oyó. David se dio cuenta de que oyó al enemigo, pero no le dio la razón. No le dio la razón. No le dio la autoridad. No la cedió. David reaccionó desde su interior como si fueran momentos espirituales
de esos que uno tiene y dice, vamos a pensar y a meditar, porque aquí las cosas están que arden. Veamos con calma, vamos paso por paso. Este gigante ha dicho esto, esto y esto. Entonces David, dirigiéndose hacia los soldados que estaban esparcidos allí, relajados, pues llevaban 40 días oyendo el mensaje de Goliat, todos vestidos. David no andaba vestido como militar, David andaba vestido como pastor de ovejas. Dice, versículo 24, cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor. ¿Qué vio David? Vio cómo huían los hombres de Israel, los hombres armados. Eso le caló hondo a David. Y los hombres de Israel decían, ¿habéis visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. Entonces oyó algo más, pero ya no de parte de Goliat, sino de parte de los hombres de Israel. Y era esto: al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Todo eso lo oyó David. ¿A cuántas partes oyó David? A todas las partes. ¿Qué tan grande se le hizo la parte de Goliat por lo que Goliat dijo? Es que me amenazó, es que me sentenció, es que me acabó a pedazos con palabras, me hizo pedazos con lo que dijo, es que me aterró. Te aterró, ok. David dijo, ok, ya te di tu turno, a ver, ¿qué dicen por aquí los grupitos de soldados y acá y acá? No, pues fíjate que el rey prometió que te va a hacer millonario, que te va a dar a su hija, y tu casa durante toda la vida no va a pagar impuestos. ¿Qué dicen por aquí? Oh, mucha libertad. ¿Qué dicen por aquí? Lo mismo. Y de pronto Goliat hablaba otra vez. Uy, cuando habla amenaza, y estos cuando hablan prometen. Muy bien, aquí se está armando bien la cosa. Si evaluamos monetariamente, en dinero, en eso mismo, lo que se le prometió a David, que el rey dijo al que venciera al gigante, serían millones y millones y millones de pesos. David no los debe, pero ¿cómo hacer que te los deban? ¿Cómo hacer que te los deban? Ay, pastor, pero ese no es mi problema. Mi problema es que a mí me los deben. ¿Cómo hacerlos pagar entonces? Ok, esa es una posición de algunos, otra posición de otros. ¿Cómo hacer que te los deban? Ahí está, el dinero allí está. Pero ¿cómo te lo pueden deber? ¿Por ungido? No. ¿Por hábil? Tampoco. ¿Por pelirrojo? Menos. ¿Por chavo? Tampoco. ¿Cómo hacer que te los deban? Tienes que vencer al gigante y te los van a deber y te los van a pagar. Ándale. Entonces David se dirigió con el rey Saúl, y el rey Saúl de hecho lo buscó, lo trajo a su tienda
le dijo: ponte mi armadura personal. Se la pusieron, le quedaba grande, se la quitó. David le dijo: muchas gracias, yo sigo con mis piedritas y mi onda. Y Saúl pensativo diciendo: ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven? Esto está de armas tomar, pero este no quiere tomar ni una arma. Y David le decía: mi señor, yo soy pastor. Dios me ayudó cuando los leones venían a arrebatarme las ovejas y los osos y yo los maté. Los maté. He comido tacos de oso y tacos de león. He comido la carne de ellos. ¿Ve usted? Básicamente estamos resolviendo dos asuntos aquí representados en esta audiencia. ¿Cómo hacer que nos paguen un dinero prometido? ¿Y cómo ganar dinero? Aquí hay dinero. Aquí en esta historia hay dinero. El dinero lo pusieron detrás de un gigante. Lo lleva en la espalda. Es nomás que lo pongas de espaldas. Nomás que lo tiendas allí y que ya nunca se levante. Y el dinero es tuyo. Se llegó el momento de la verdad cuando Saúl aceptó que David fuera a pelear con el gigante. Saúl, el rey, lo aceptó. Está bien, que el Señor vaya contigo. Cuando el rey, por su autoridad, da el visto bueno, le cede la autoridad a David. En ese momento ningún soldado tiene tanta autoridad como David. Nadie tiene tanta autoridad como David cuando el rey aceptó que David fuera contra Goliat. Listos. En ese momento David tiene toda la autoridad porque ya el rey la cedió, la concedió. Viene la parte espiritual de David, ya solito en el campo. Algo que me llama la atención fue esto: no mandó traer a Samuel el profeta. Anótalo por favor, porque esto es revelación. No mandó traer al profeta Samuel, el mismo que lo había ungido tiempo atrás. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no pensó eso David? Ni siquiera se acordó de Samuel. ¿Por qué? Estaba muy claro que si Samuel profeta lo había ungido, oye, pues pensar en traerlo para que nos dé una oracioncita no está de más. No está de más. Pero yo, investigando, no lo mandó traer. ¿Por qué? Porque Dios en David abrió una puerta en ese misionero donde nos dio a saber para que conozcamos lo que es la fe. Y la fe es lo que vence al mundo. Y el mundo va a pagar por la fe. Y te va a pagar por la fe. Y téngalo por seguro. Cosa interesante, no mandó traer a Samuel profeta. Samuel, vuélveme a ungir ahora para matar gigantes, porque me acordé que me ungiste para reinar. Así que otra vez
úngeme. No, Samuel ni se apareció ni lo mandaron llamar. Ah, entonces ¿qué? Fíjate la cabeza de David. Entonces, ¿me servirá o no me servirá la unción que tengo? Fíjate todo lo que pensamos. ¿Me servirá o no me servirá el sermón? ¿Me servirá o no me servirá mi relación con Dios? ¿Me servirá o no me servirá tantos años de X? ¿Me servirá o no me servirá que mi papá sea cristiano? ¿Me servirá o no me servirá que yo hable en lenguas? ¿Me servirá o no me servirá que yo haya orado con alguien de la iglesia? ¿Me servirá o no me servirá que haya vuelto a la iglesia otra vez? ¿Me servirá o no me servirá que fui al servicio hoy? Fíjate cómo pensamos. ¿Cómo pensamos? ¿Me servirá o no me servirá que ya no he pecado? ¿Me servirá o no me servirá que hoy me porté bien? Ahí está David pensando. ¿Me servirá o no me servirá lo que Samuel realizó delante del Señor, por orden del Señor? Ay, 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 pues buena pregunta. Buena pregunta. ¿Me servirá o no me servirá la oración que hicieron el domingo cuando el pastor dijo, pasen los enfermos? ¿Me servirá o no me servirá? ¿Me servirá o no me servirá el consejo que me han dado hombres de Dios por órdenes del pastor Saúl, que me envió a ellos para asuntos de mi casa, de mis terrenos, de mis deudas, esto y lo otro? ¿Me servirá o no me servirá? Es exactamente el mismo asunto. David pensando, ¿me servirá o no me servirá lo que hizo Samuel por mí? Exactamente. Samuel, y no hay Samuel. Ay, 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 entonces Dios ya no estaba con el rey Saúl allí presente. El rey Saúl allí estaba presente, pero Dios no estaba ya con él. ¿Viste? ¿Estás viendo el panorama? Otro asunto muy importante. ¿Acaso los periodos de 24 horas que están nombrados como días y cada día su propio nombre, acaso una unción o una oración o una palabra recibida en un día jueves o domingo, en un día siguiente ya no tiene vigencia? ¿Acaso el calendario natural es el mismo que el calendario espiritual? ¿Cómo pensamos respecto a ese asunto? Si usted hizo una oración de común acuerdo, como dice Mateo capítulo 18, donde dos se pusieran de acuerdo en la tierra sobre cualquiera cosa que pidieran al Padre en mi nombre, les será hecho. Pero si sucedió hace 15 días, y como hace 15 días sucedió eso, ¿cómo piensa 15 días después respecto a ese acuerdo? No, pues ya se añejó. Hace 15 días, renovémoslo. No se añejó y no es necesario renovarlo. Es necesario darle gracias a Dios. Si la unción que cayó sobre David ocurrió semanas antes o días antes de que por casualidad posteriormente se encontró con ese gigante que andaba hablando desafíos contra el rey y su pueblo, ¿acaso esa unción se encerró en ese día y ya no pudo salir de esa fecha? Ya no pudo salir.
que porque el aceite se derramó un 30 de octubre del 2012 y hoy estamos a 6 de noviembre y la unción se quedó encerrado en ese 30 de octubre. No hay calendario que encierre algo, porque son asuntos espirituales. Pero te estoy presentando a David todo lo que pasó por su cabeza, porque es lo mismo que pasa en nuestra cabeza. Traemos tanto en la cabeza que ante cualquier asunto queremos saber si está vigente, si está vivo. En el caso de una palabra, un mensaje, una predicación, una oración, un acuerdo, etc. Sí, sigue vivo y sí está vigente. ¿Te fijas? Y David quería pensar en Samuel, pero no. Esto no es un asunto de Samuel. A Samuel ya lo vi. Y verlo otra vez. Pues para que te unja para matar al gigante. A ver, déjame analizar eso. A ver, que me unja otra vez, ahora para matar al gigante. Ok, quiere decir que, supongamos que lo mando llamar y me unge y lo mato. Supongamos que entonces posteriormente a los 2 años sucede otra situación. Quiere decir que lo debo mandar traer otra vez porque no me ungió para esa situación. Sí, pues fíjate que no. Ahí es donde tenemos que ser claros y recibir al Espíritu del Señor, que fue lo que recibió David. Por eso es la Escritura tan bondadosa en permitirnos hallar los detalles que ella misma se encargó de exhibir, presentar y que tuvieran representación allí en los hechos. David no llamó a Samuel. Entonces, otra pregunta, ¿la unción para cuántas cosas es útil? Entonces agarramos parejo, como la oración, como la palabra, como la alabanza, como la intercesión, como el acuerdo, como el haber platicado con. Entonces, ¿para cuántas cosas es útil? La imposición de manos, la unción con aceite. Allí está el detalle. Y nuestros detalles se concentran en 2 situaciones: vigencia y utilidad. Pensamos que por el paso de los días caducan y por el tipo de problema no es útil la palabra o la oración o el acuerdo porque se requiere algo nuevo o algo extra u otra cosa distinta. Tienes que verlo todo esto. Y ahí estaba David en el campo de batalla, solo. Todos los demás estaban aterrorizados. ¿Por qué? Porque estaba en suspenso el que fueran ellos esclavos o que ellos fueran los ganadores. Nadie sabía nada absolutamente. ¿Qué hizo David? Vamos a ver qué hizo. Lo que hizo fue hablar. Eso fue lo que hizo, hablar. No se duerma. Lo que hizo David fue hablar. Hablar. ¿Hablar en qué ayuda? Hablar exhibe el espíritu de fe que tienes. Dice el versículo
45. Dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, porque la espada, la lanza y jabalina te hacen algo a ti. Es un llegar a ser soldado. Son las características de un soldado: espada, lanza y jabalina, y te crees alguien porque tienes eso. Y eso es distintivo de que eres alguien. Muy bien. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Eso de venir en el nombre de alguien es tomar la posición de la persona. Entonces, la espada, la lanza y la jabalina posicionaron en un sentido militar a Goliat frente a David. Pero el nombre del Señor posicionó a David en otro sentido frente a Goliat. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Por lo tanto, ¿qué acaba de decir David? Habló como Dios habla. Apúntelo. Habló como Dios habla. Tuvo la fe de Dios. Y habló desde la posición de Dios. Lo hago en el nombre. Es decir, David diciéndole a Goliat: escucha a Dios hablar por mis palabras, lo hago en el nombre. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Ándale. ¿Declararlo muerto aún estando vivo? ¿Declararlo resuelto aún sin que firmen las partes? ¿Declararlo muerto y lo tengo enfrente? No, pues es que solamente Dios habla así. ¿Y usted para qué está? Para hablar como Dios habla. Tráiganme a Samuel. No, nada de Samuel. Tiene que hablar como Dios habla. Tiene que hablar como Dios habla. Si hablar así no es echar mentiras. Oye, pero si lo estoy declarando muerto y lo tengo enfrente de mí vivo, hable como Dios habla. Hágalo. Tú vienes a mí. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Eso es declarar por fe. Confío en eso. Confío eso. Confío que haré eso. El Señor te entregará hoy en mis manos. ¿Hay alguna persona que se resiste a pagarle a usted? ¿Qué diría usted? ¿Hay alguna persona que se niega o que se rehúsa o que se esconde a darle su herencia o lo que es suyo? ¿Qué dice usted? ¿Llamen a Samuel? La ventana que Dios, o la puerta que Dios está mostrando aquí en ese misionero David, es la fe. Ya no es un llamen a Samuel, es lo siguiente: mi palabra en tu boca será tu profeta. Ahora, eso es lo que David está mostrando.
Vean que al ponerme la palabra de Dios en mi boca es mi profeta. Ya no necesito llamar a Samuel. Vean cómo al hablar yo, la palabra es mi profeta. Lo que diga me será hecho. Aleluya. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Qué precioso es tener la palabra de Dios en nuestra boca. Vino un abogado conmigo y me dijo: tengo esta situación, no me hacen justicia, es un asunto que ya recurrí a todas las instancias, no me entienden, no me escuchan, no me responden, ya me amparé, esto y aquello. Le digo, le abrí la escritura, le leí el versículo que dice: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra, mi Padre que está en los cielos la declarará hecha. Ay, la declarará hecha. Cuando saldremos de la presencia del Padre, escucharemos: es un hecho. Váyanse a hacer sus cosas, síganle a la vida, pero de mí obtendrán el mensaje: es un hecho. ¿Cómo? Pues nomás léanlo, ya dije que es un hecho. Pónganselo en la boca, díganlo, y la palabra en vuestra boca será vuestro profeta. Y entonces le dije al licenciado: falta la instancia espiritual. Y le dije al licenciado: a menos de que usted me otorgue la autoridad para que yo tenga ese asunto en mis manos, lo podemos hacer. Mientras usted no la suelte, no la voy a tener. Y me dijo: tómala, hazlo. Y nos pusimos en acuerdo apenas el día de ayer o antier. Y le dimos gracias a Dios. Y listo. Si usted me pregunta: pastor, ¿y esa oración cuándo va a caducar? Si ya pasó una semana o un mes, nunca. Y si me desespero en el camino, vaya al doctor. Pero lo hecho es derecho y hecho está. O sea, tenemos que ver la escritura cómo está esquematizada en los eventos que narra ella. David no le debe dinero a Goliat, ni Goliat le debe dinero a David. Entonces, ¿por qué tanto interés en derrotarlo? Porque detrás de Goliat hay dinero. Hay familia, etcétera. Quiero decirte que detrás de resolver cada problema hay recompensas. Nadie le dio dinero a David por estar ungido. No espere usted lo mismo. Todos le dieron riquezas a David por haber resuelto un problema: cortarle la cabeza al gigante. Pongámonos a resolver problemas y sobrará quien nos dé más de lo que necesitamos. Y entonces David corrió rápidamente, el versículo 48, hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. David ya estaba pensando en la ganancia, y ya estaba pensando en la luna de miel, ya estaba pensando en no tener que declarar impuestos,
Ya estaba todo listo. Y vámonos. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Estos soldados estaban entrenados a no caerse, a no caerse. Se cayó, nadie lo tocó, se cayó. Tienes que ver todo eso lo tienes que ver. Entonces, entonces Goliat recibió varios golpes. El golpe de las palabras de David, ¡pum!, cerrándolo con el golpe de la piedra. Listo. David llegó, le quitó su propia espada y le cortó la cabeza. Y listo, asunto arreglado. Ahora sí, voy por la recompensa. Solucionando un problema, el reino se endeudó con David. Dale un gran aplauso al Señor, aleluya. ¿A poco Dios te puede llegar a deber dinero? Sí. Endeúdalo. ¿Cómo? Resuelve un problema y ya lo metiste en una situación donde es pagar o pagar. Resuelve un problema. ¿Quieres saber cómo endeudar a un reino? Resuelve un problema. Aquí, cuando David mató a Goliat, endeudó a todo el reino de Saúl, a todo el reino. Y le tuvieron que pagar. Todos, órale. Y ya, se hizo millonario en un día. En un día. Por la fe. Por la fe. Cierro. Ya se me pasó la hora. Pero hay más de qué hablar de este tema. Primero Dios, le vamos a seguir. Amén. Amada iglesia, ya no es necesario llamar a Samuel. Ponte la palabra de Dios en tu boca y dale duro. Amén. Vamos pues a ponernos en pie. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. La palabra de Dios es ahora nuestro profeta. Es nuestro profeta. Amén. Y Señor, te damos gracias por esta palabra grande, fresca, palabra de Dios y no de hombre, enseñanza divina y espiritual para la casa, para los hijos y las hijas, en esta escuela de misiones. Gracias por esta crianza, por estos nutrientes, por este plato fuerte y por esta visión, revelación y entendimiento que nos llevas a alcanzar por tu Espíritu. Y hoy salimos edificados en nuestra santísima fe, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, limpia y pura, purificada aún 7 veces, como agua y jabón de lavadores, como fuego y martillo. Has dado a tu pueblo un corazón de carne. Has puesto tus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y te damos gracias, porque así es como avanzamos y prospera nuestra alma. Gracias, gran Dios, en el nombre precioso de Jesús. Queremos honrarte.